con un nivel de experticia muy alto y por lo cual pues estoy muy agradecido de que hayamos podido concretar este espacio. Eh, no quiero extenderme, Maritza, con información que seguramente eh, nos van a entregar nuestros invitados. Simplemente quisiera cerrar con dos observaciones, ¿no? El impacto que tiene sobre las familias la esclerosis múltiple, eh, que ha sido clasificada como una enfermedad huérfana de alto costo. eh, Tiene unas grandes implicaciones, no solamente, como lo dije, para las familias, sino para los sistemas de salud. Y eso, por supuesto, impone unos retos, no solamente en la prestación de los servicios para las diferentes etapas evolutivas de la enfermedad, sino que también representa un reto para el sector en términos de cómo su modelo, cómo los modelos de salud de los diferentes países, de los diferentes territorios, se estructuran para garantizar que las atenciones cumplan con los estándares nacionales o internacionales de la atención de esta enfermedad. Y lo segundo es que, pues, el modelo que vamos a ver hoy hace parte, de alguna forma, de esas buenas prácticas que el país ha venido recogiendo con su experiencia en el manejo de la esclerosis múltiple y, por tanto, el agradecimiento y la invitación a todos los asistentes para que aprovechemos este espacio de conocimiento porque, como lo discutí en su momento con Maritza, este modelo que aplica especialmente para esclerosis múltiple podría eventualmente poderse extender como un estándar de modelo para otras enfermedades que compartan ciertas características en la fisiopatología de la esclerosis, enfermedades desmielinizantes o que impacten la actividad motora, bueno, en fin, pero me parece que como modelo podría ser susceptible de revisión para buscar un esquema de estandarización de modelos de atención de enfermedades con estas características. Entonces, pues Maritza, Mauricio, les doy la palabra a ustedes para que continuemos con la sesión. De nuevo, reiterando el agradecimiento a nuestros asistentes y, por supuesto, a los invitados especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Nuestros invitados para el día de hoy, el doctor Simón Cárdenas Robledo, médico neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2016 se encuentra vinculado con el Hospital Universitario Nacional de Colombia y la Clínica Marley de Bogotá. Se entrenó en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña en Barcelona y gracias a una beca del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple, actualmente se dedica a la consulta de enfermedades desmielinizantes. Nos acompaña también Lorena López Reyes, es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentra finalizando estudios de posgrado en epidemiología de la Universidad de los Andes. Hace 4 años estaba vinculada con el programa de esclerosis múltiple de la Universidad del Hospital Universitario Nacional y desarrolla actividades asistenciales de gestión del riesgo en salud y de investigación. Finalmente nos acompaña la doctora Liliana Duarte Pedrosa, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología de la misma institución y es egresada de la línea de neuropsicología clínica y cognoscitiva, de la cual hace parte desde el año 2014. Ha trabajado como docente a nivel de pregrado y posgrado y codirige el semillero de investigación Oliver Sacks y es neuropsicóloga del Hospital Universitario de la Universidad Nacional, atendiendo a los pacientes del Centro de Esclerosis Múltiple del hospital desde el año 2018. A nuestros invitados, la bienvenida de nuevo y tienen la palabra. Doctora Lorena, si quiere compartir pantalla. Dame un momento, ¿listo? Gracias. ¿Me confirman si ya están viendo mi presentación? No, aún no. Espérame un momento. Listo, ya la están viendo, ¿sí? Sí, señora. Listo. Ya. Entonces, pues un cordial saludo a toda la audiencia. Primero quiero agradecer este espacio que nos están brindando para poder hablar este tema tan interesante como lo es la esclerosis múltiple
y nuestra sesión se titula pues el panorama de la atención en salud en pacientes con esclerosis múltiple, retos para Colombia. Permite el decreto mientras está acá. ¿Sí? Doctora Lorena, qué pena, por favor, active el micrófono nuevamente. Le cerramos el micrófono a nuestros asistentes. Listo. Ahí, ¿me confirmas la presentación? Ya. ¿Sí? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces, pues, vamos a iniciar ya con el tema. El contenido es, pues, las generalidades de esclerosis múltiple. El segundo son referentes de la atención en salud en pacientes con esclerosis múltiple. La discusión, retos de la atención en salud para pacientes con esclerosis múltiple en Colombia. Y por último, conclusiones en relación a este tema. Las generalidades de la esclerosis múltiple, pues quiero contarles de manera inicial que pues es una enfermedad del sistema nervioso central que ataca más o menos o los rangos de edad de las personas que sufren esta enfermedad está entre 20 y 40 años y que afecta en mayor proporción a las mujeres, ¿sí? En Colombia hablamos de una tasa del 2015 en Bogotá de 7.5 personas que padecen esta enfermedad. En esta gráfica quiero hablar de estos 4 aspectos que encontramos: la pérdida del tejido cerebral, las nuevas lesiones, la reserva neurológica y los síntomas. Estos 4 conceptos nacen o surgen de esta guía que habla del tener el cerebro sano y de que realmente el tiempo es súper valioso para poder abordar la enfermedad como tal. Entonces, cuando hablamos de pérdida de tejido cerebral, estamos hablando que si bien las personas tienen una pérdida por los años de su tejido cerebral, se habla que las personas con esclerosis múltiple tienen una pérdida más rápida del tejido cerebral por la enfermedad. En cuanto a las lesiones que se identifican por medio de resonancias magnéticas, las lesiones, digamos que acá lo que quiero mostrar es que las que están en naranja son las lesiones que generan como tal síntomas o exacerbación de los síntomas, que es lo que llamamos brotes, y que habrá lesiones que no generan síntomas, pero que sí están afectando el tejido cerebral y que nos puede estar impactando en la pérdida de tejido cerebral, como ya lo vimos en la parte de arriba. Entonces, un paciente puede tener lesiones que no generan síntomas, es decir, como si no estuviera pasando nada, entre comillas, pero en realidad sí está ocurriendo algo al interior. En cuanto a la reserva neurológica, pues por las lesiones que se están generando o por la actividad de la enfermedad, podemos encontrar que pues el tejido cerebral como que quiere compensar eso que se está perdiendo y busca de alguna manera adaptarse en su afán de poder suplir con todo lo que conlleva el funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces, la reserva neurológica se agota a medida que el cerebro se adapta para compensar la pérdida del tejido. Por otro lado, tenemos los síntomas. Entonces, ustedes ven ahí dos líneas. Tenemos la discapacidad y tenemos como tal el tiempo. Entonces, aquí esta es como la historia de la enfermedad, en donde podemos ver los brotes como estas barritas que aparecen acá y que el paciente eventualmente presenta síntomas. Pensemos que, no sé, esto es una neuritis óptica, el paciente tiene alteraciones visuales y el paciente, después de que tuvo la neuritis óptica, le quedó alguna secuela de esto. Entonces, acá va a ir aumentando la discapacidad. Hay que partir de que la enfermedad puede producir diferentes síntomas en todos los pacientes. Cada paciente es distinto, precisamente porque las lesiones pueden estar ubicadas en distintas partes del sistema nervioso, lo que genera diferentes síntomas. Entonces, depende de qué síntomas está presentando el paciente y esto se va a ver pues impactado como en su calidad de vida y en su diario vivir pues del paciente. Importante acá, entonces, tener en cuenta que los brotes pueden generar discapacidad cada vez que aparecen o que puede que el paciente se recupere totalmente, pero recuerden que vamos también perdiendo tejido cerebral. Entonces, en la medida que el paciente va evolucionando en su enfermedad a través del tiempo, se van presentando estos brotes y el paciente va acumulando discapacidad. La progresión de la discapacidad es más probable si se ha agotado toda la reserva neurológica del cerebro. Como ya veíamos acá, el cerebro intenta compensar esta pérdida.
Entonces, de acá importante, quiero resaltar que cada paciente es diferente por cómo se presenta la enfermedad, que pese a que el paciente tenga síntomas, hay una enfermedad y está atacando el sistema nervioso como tal, y que por eso es tan relevante el uso de las resonancias magnéticas y el seguimiento. Aquí también cabe mencionar que hay pacientes que por este mismo contexto de que el paciente no percibe síntomas, también piensa que está bien o deja de atender ciertas atenciones, y después nos damos cuenta, o el neurólogo en su seguimiento se da cuenta que el paciente realmente ha tenido una evolución como tal a nivel de lesiones y que la enfermedad puede tener actividad, ¿sí? Entonces, esta guía nos habla como tal de estas generalidades y estos 4 aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la sesión de aquí en adelante. Puntualmente para el desarrollo del programa o de la estrategia que nosotros planteamos para la atención de los pacientes, tenemos 3 aspectos. El primero, que tenemos una población dispersa, es decir, pacientes que ven en un lugar, en otro lugar, lo ve un neurólogo, luego lo ve otro neurólogo y así sucesivamente. Tenemos el talento humano en salud, que es otro de los aspectos importantes para entender el problema de la atención de los pacientes con esclerosis múltiple, y es que el talento humano, digamos que a partir de cifras del Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple, se habla de que en las Américas tenemos más o menos 3 neurólogos por cada 100.000 habitantes. Datos para Colombia no encontré. Y si hablamos un poco más especializado, que sería para esclerosis múltiple, hablamos de una tasa más o menos de 0,2 neurólogos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a enfermeras, digamos que también hablamos de una tasa muy similar. Hay que tener en cuenta pues que nuestro país, comparado con otros países, pues tiene una prevalencia mucho menor que países de Europa, y que esto pues también contrasta en el talento humano que se está formando. Y las barreras administrativas. Entonces, todo el complejo de nuestro sistema de la autorización, la prestación del servicio y la continuidad del servicio como tal. Entonces, estos 3 aspectos nos hablan de cómo esto puede impactar en 2 cosas muy importantes para la esclerosis múltiple, y retomando que el tiempo es muy importante para la atención de la esclerosis múltiple, es el tiempo del diagnóstico y el inicio del tratamiento, que al final esto es lo que va a impactar en nuestro desenlace principal, que es la discapacidad, ¿sí? Entonces, de aquí, a partir de estos 3 aspectos surge también lo que nos dicen las guías, que tenemos que tener un tiempo de diagnóstico temprano y un inicio de tratamiento de la misma manera. Esta gráfica la traigo para poder ver, visualizar de alguna manera qué pasa cuando tenemos un paciente con una intervención del diagnóstico a tiempo y una intervención del diagnóstico un poco después. Tenemos el tiempo, tenemos el incremento de la discapacidad como tal, perdón. Y entonces tenemos que cuando tenemos un paciente que tenemos con una intervención a tiempo, tenemos un rango como tal potencial para poder impactar nuestros desenlaces, que en este caso, pues ya lo hemos hablado, la discapacidad. En la medida en que nos vamos demorando un poco más en el diagnóstico y en la intervención, pues vamos a tener una probabilidad mucho más alta o una posibilidad de tener mucha más discapacidad, y ni hablar de los pacientes que se encuentran sin tratamiento. Aquí quiero contarles un poquito de un recorrido que quisimos hacer de cómo ha sido la atención de los pacientes con esclerosis múltiple en nuestros referentes, para poder pensar qué podemos hacer para atender nuestros pacientes con esclerosis múltiple, teniendo en cuenta que todos los referentes que les voy a mostrar son referentes a nivel europeo, y que esto hace que en nuestro contexto tengamos en cuenta otras dinámicas de nuestro sistema de salud, de nuestra población en sí misma, y que pues también está la otra arista, y es que en nuestro país, hacer una enfermedad de baja prevalencia, la investigación que se ha hecho en nuestro contexto es un poco limitada. Entonces, en cuanto a los referentes, tenemos esta gráfica, nos muestra, es un diseño de una guía clínica para la atención de pacientes con esclerosis múltiple que se realizó en el 2010, es de España,
y puntualmente esta gráfica nos muestran ellos cómo organizaron los servicios o las unidades multidisciplinares de esclerosis múltiple por un mapa de procesos. Entonces tenemos los procesos estratégicos, los procesos, digamos que el centro, el core, que lo dividen en fase inicial del diagnóstico, confirmación diagnóstica y seguimiento, y los procesos de apoyo que hacen que todo esto como tal se soporte para poderse realizar. Ingresa el paciente en estudio de enfermedades mielinizante. Aquí también vale la pena aclarar que la esclerosis múltiple, si bien uno puede simplificar un poco el diagnóstico en que ya hay unos criterios definidos, unos criterios clínicos definidos para hacerlo, y que con un resonador y personal entrenado en este tema puede ser un poco fácil. Pero si bien esto parece fácil, como lo venía diciendo, hay que tener en cuenta que el acceso a los resonadores está muy centralizado, o sea, en las ciudades grandes. Está el tema de los pacientes que están un poco más alejados, que puede hacer que esto no sea tan accesible. Por otro lado, tenemos el personal entrenado. Entonces, como lo decíamos de manera inicial, los neurólogos puede que o sea, obviamente estarán formados como neurólogos, pero sí requieren un entrenamiento adicional para poder tener la sensibilidad de ver una imagen de resonancia magnética y poder decir si el paciente tiene o no esclerosis múltiple. Y también porque muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial porque pues es una enfermedad desminimizante que puede parecerse o puede ser muy confusa con otro tipo de patologías. Entonces, a pesar de que se ve tan sencillo, es importante entender que es crucial el acceso a la tecnología en salud, así como el entrenamiento del talento humano para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Estamos hablando de un tema que impacta, es una enfermedad súper especializada, pero que también nos genera otras demandas, como que desde la atención primaria se puedan identificar o se puedan remitir estos pacientes de manera urgente, como lo propone la guía de salud cerebral o del tiempo que mostramos al principio, para poder decir el paciente va a tener un diagnóstico temprano, ¿sí? Entonces, en la fase inicial, que es la parte del diagnóstico, tenemos laboratorios, resonancias, funciones lumbares, estudios neurofisiológicos y estudios oftalmológicos. Todo esto, pues digamos que hay que empezar a mirar cómo lo aterrizamos en Colombia, ¿no? Ya después viene la confirmación diagnóstica, que pues ya como les mencioné, en este momento los criterios diagnósticos pues están definidos para notificar a estos pacientes, porque esta es una enfermedad huérfana en Colombia, requiere una notificación como tal a Civigila, entonces tenemos que tener muy claros cuáles son estos criterios. Y tenemos tratamientos. Ustedes ven aquí que no solamente estamos hablando de un tratamiento farmacológico, sino que ustedes ven varios tipos de tratamientos. Estamos viendo el tratamiento rehabilitador, el tratamiento modificador, sintomático y terapia cognitiva. O sea, no solamente estamos hablando de terapias farmacológicas para el control de la enfermedad, y que al final, cuando lo miramos desde una óptica de costos, cuando hablamos de costos directos, decimos que el mayor porcentaje o la mayor proporción de dinero que se va en el costo como tal de los pacientes con esclerosis múltiple corresponde al tratamiento modificador. Pero si lo colocamos en un contexto de un paciente que está discapacitado, que tiene altos grados de discapacidad, los costos pueden cambiar y ya no estamos tan enfocados en el tratamiento modificador de la enfermedad. Por último, escucho interferencia. Maritza, ¿me confirmas? ¿Continúo? Continúa, por favor. Ok, gracias. Entonces, por último, tenemos el seguimiento. Y el seguimiento, entonces ya tenemos exámenes de sangre, resonancias nuevamente, hacer el seguimiento como tal de los tratamientos rehabilitadores, modificadores, efectos secundarios y terapias cognitivas. Si hay algo que esto tiene, digamos que quiero que resalten un poco más de esta gráfica, es el tema de la información. Y la información, como ustedes lo ven, está en los tres ejes o en las tres barras que vemos allí. Está la información todo el tiempo, y es que esto, o digamos que también lo que nosotros hemos tratado de implementar en nuestro programa, es que los pacientes estén informados para tomar decisiones de cuál va a ser su tratamiento, cómo va a ser el abordaje, y que sea un tema acompañado con el médico como tal. Esta es otra propuesta que es un poco más compleja, como la pueden ver desde
desde toda su extensión. Y esta no está enfocada tanto a los servicios que puede tener un paciente. Esta fue una guía que se desarrolló en Londres y está basada en el metro como tal. Se hizo en el 2016 y nos habla un poco más desde otros aspectos. Entonces, en prevención o desde el riesgo podemos encontrar el tabaquismo como tal, la exposición al virus de Epstein-Barr, la deficiencia de vitamina D que también se ha encontrado en los pacientes con esclerosis múltiple. Podemos encontrar ya como tal el diagnóstico y qué hacer. Entonces aquí, como les mencionaba, el diagnóstico diferencial, la punción lumbar, entre otras cosas, la resonancia. Vemos acá las comorbilidades, teniendo en cuenta que las comorbilidades pueden impactar en la enfermedad. La asesoría, que acá toma relevancia también el tema de la información, que ustedes ven varios aspectos allí. De tratamiento modificador, que ya está en lo amarillito de la imagen. Podemos ver todas las terapias modificadores, pero también vemos un poco de los desenlaces que tal vez pueden empezar a medirse y que realmente nos van a decir si el paciente ha avanzado o no ha avanzado en su enfermedad. Por otro lado, tenemos las terapias, pero digamos que acá hablamos no solamente de terapias físicas, sino medicina complementaria, rehabilitación, terapia ocupacional, que es la parte rojita, la parte moradita, que es el tratamiento sintomático. Esta enfermedad, digamos que ahorita lo vemos más adelante en una gráfica, aparecen muchos síntomas que pueden tener los pacientes, lo que hace que requieran de otras cosas o de otras alternativas para poder sopesar lo que ocurra. El manejo sintomático de todos los síntomas como tal que pueda tener el paciente y los cuidados al final de la vida. Digamos que los cuidados al final de la vida es algo que nosotros nos hemos preguntado como grupo, porque digamos que la población como la tenemos en este momento, son muy pocas las personas que están en estas fases, pero sí es muy importante pensar esto también para los pacientes con esclerosis múltiple. Este es un modelo mucho más complejo, pero que en sí trata de consolidar todo lo que puede pasar con un paciente con esclerosis múltiple. Este es un modelo que ya fue el 2019, que ya nos habla como tal de las unidades de cuidado de pacientes con esclerosis múltiple, en donde el centro es el paciente con esclerosis múltiple y digamos que los que están a cargo del cuidado del paciente pues son los neurólogos formados o entrenados en esclerosis múltiple y las enfermeras también que pueden estar especializadas en esta área. En las flechitas que están bidireccionales color negro es la colaboración que podemos tener en algún momento con otros especialistas para poder manejar cosas como la espasticidad, la incontinencia, el dolor, el soporte de cuidado social, la nutrición, la parte de dieta como tal. Pero acá hay algo importante y es que en la estrellita nos dice que si el neurólogo o la enfermera tienen como el suficiente entrenamiento, podrían manejar los aspectos que están con esta estrellita, por ejemplo, el dolor. Eso depende, como yo los decía en alguna medida al principio, eso depende mucho del entrenamiento del talento humano. Ahorita más adelante lo vamos a hablar con Lili, puntualmente de cómo interactuamos como tal, como grupos interdisciplinares para poder dar este abordaje. Y este es un modelo que dice, pues esto es lo que nosotros o lo que ellos dicen que puede requerir un paciente mínimo para abordar la enfermedad. Este es un modelo mucho más complejo, donde ya incluyen un montón de aspectos o de atenciones como tal del paciente. El paciente sigue siendo el centro, neurología y las enfermeras o enfermeros formados en esta área pues son aquellos que van a estar atentos del cuidado del paciente, digamos que de manera un poco más cercana. Y ustedes ven aquí un poco más de aspectos que pueden estar relacionados con la atención, que digamos que no es tan complejo como el de los trenes, pero sí podemos encontrar varios elementos del primer modelo que vimos de los trenes en comparación con este. De esto yo que les quisiera compartir puntualmente, que pensando que el paciente tiene como cierta individualidad y cada caso puede ser tan diferente, y teniendo en cuenta nuestro contexto, la idea sería poder poner esto en términos colombianos más o menos. Entonces, aquí antes de continuar con con cómo impacta
los efectos en las unidades multidisciplinares de cuidado de pacientes con esclerosis múltiple, quisiera por favor que el doctor Simón Cárdenas nos compartiera un poco de su experiencia en el centro de CENCAT y cómo fue esto, cómo fue su experiencia y comparado con el modelo que nosotros hemos desarrollado, nos pudiera compartir algo. Entonces le doy la palabra al doctor Simón Cárdenas. Bueno, muchas gracias, Lorena. ¿Me ven todos? Parece que sí, ¿no? Y muchas gracias, Maritza, y los organizadores por la invitación a este conversatorio, que pues es muy valioso para nosotros, para mostrar, o por la oportunidad que nos dan para mostrar lo que hacemos, que creemos que va bien encaminado y bien dirigido hasta el momento. Antes de empezar con mi experiencia en el centro en Barcelona, quería agregar que pues estos 5 años de trabajo con la cohorte de pacientes con esclerosis múltiple han sido supremamente enriquecedores para nosotros como equipo, para mí personalmente como profesional, para el hospital, y quisiera decir que también para el grupo de pacientes que se ha involucrado mucho con las actividades de nuestro centro y se ha empoderado mucho y se ha apropiado de su enfermedad, y esto creo que es muy valioso. Entonces, como dijimos, mi objetivo de ir a entrenarme por fuera era traer o ver cómo se hacían las cosas en un sitio como estos, y aplicarlo en mayor o menor medida a nuestra situación colombiana. Antes, un poco de contexto. El Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, o CEMCAT, lleva trabajando con pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, primero hace parte del Hospital del Valle del Ebro en Barcelona. Este es uno de los hospitales más grandes de España y con mejor ranking en España. Y llevan trabajando un poco entre 25 y 30 años con pacientes con esclerosis múltiple. Se imaginarán pues el grado de experiencia que esto les confiere, y llevan una cantidad ingente de pacientes. Estamos hablando de cerca de 6.000 pacientes que llevan constantemente, algunos con enfermedad de años y años de evolución, algunos que llevan desde el puro principio, es decir, con enfermedades de 20 o 25 años de evolución. Es un centro que maneja unas 80 personas, entre médicos, personal de enfermería, personal de rehabilitación, personal de educación, de talento humano, de sistemas. Y es un centro que tiene un presupuesto anual de unos, si mal no recuerdo, como me dijeron, 2 millones de euros. Es decir que la atención que proveen, o la cantidad de atenciones que proveen, es impresionante. Hacen miles de consultas al año, tienen registros de todos estos pacientes, tienen registros de cerca de 30.000 recaídas, como 15.000 consultas, y además tienen la posibilidad de hacer o llevar prácticamente todo el cuidado de un paciente de esclerosis múltiple desde el inicio de la enfermedad
hasta el final de la vida, pasando por el diagnóstico, por todos los tratamientos, allí mismo físicamente, y en etapas más avanzadas encargándose de todos los procesos de rehabilitación. Esto como preámbulo para decir que es uno de los centros más reconocidos en el mundo con respecto a la esclerosis múltiple, y los investigadores que trabajan allí son pues mundialmente reconocidos, tanto por en el ámbito clínico como en el ámbito investigativo. Olvidé mencionar que tienen un laboratorio específicamente dedicado a la neuroinmunología, del cual han salido una cantidad de información que se ha traducido en algunos tratamientos nuevos y prácticas de diagnóstico y de rehabilitación que usamos ahora pues en todo el mundo. Y lo primero o lo segundo que me impactó, siendo lo primero todos estos números que les acabo de mencionar, fue que en realidad es muy sencillo organizar un centro así, mientras haya voluntad de hacerlo. Y ese creo que debe ser el principal mensaje de nuestra parte para este conversatorio. Y cuando digo sencillo, no quiero decir fácil, por supuesto, pero sencillo en la medida en que si se hacen las cosas de forma organizada y con una buena comunicación y con una buena predisposición, se pueden lograr cosas así. Por supuesto, pues Roma no se hizo en una semana, y llegar a un nivel de organización tal, pues requiere mucho trabajo y requiere mucha paciencia y sobre todo mucho tiempo. Pero es algo que se puede lograr. Mi experiencia ya con respecto al cuidado de los pacientes, pues es muy positiva, y como dije, todas estas cosas se pueden replicar mientras haya una buena articulación entre el centro y el sistema de salud que soporta ese centro. En el caso español, el sistema de salud o el sistema de salud que soporta este hospital es un sistema completamente público. Allá cada comunidad autónoma tiene un presupuesto dedicado a la atención en salud, y cada hospital tiene una relación directa con el sistema de salud de cada comunidad autónoma, que lo que hace es establecer criterios para definición de ciertas tecnologías en salud, sean diagnósticas o terapéuticas. Y el hospital se encarga de un paciente de principio a fin. En este caso, el caso de un paciente con esclerosis múltiple, cuando se hace el diagnóstico, el hospital lo que hace es que acoge al paciente y lo diagnostica, se encarga de sus consultas, de sus terapias de rehabilitación, de los tratamientos, incluso de los medicamentos. Es el hospital quien provee los medicamentos, y después cobra todos estos servicios al sistema de salud que se ha acordado deben hacerse con base en ciertos criterios. Los servicios que se hacen por fuera de esos criterios, pues básicamente no se cobran. Pero eso les permite tener mucha libertad con respecto a, más que libertad, facilidad con respecto a agilizar los procesos que se hacen.
Esa pienso que es una de las limitaciones que tenemos acá por la organización del sistema de salud, pero que creo, como dije, que cuando hay buena disposición y buena comunicación entre centros y pagadores, se puede lograr de una muy buena manera. Con respecto a esto, traigo el ejemplo de nuestra experiencia aquí. Actualmente, o desde el principio, empezamos a trabajar con un asegurador que vamos a llamar A, que es con el asegurador con el que hemos logrado una comunicación pues muy adecuada, y en el que los procesos o en el que hemos logrado que los procesos fluyan de una manera bastante cómoda, tanto para nosotros como para el asegurador, como para el paciente y su familia, que son muchas veces quienes sufren todas estas procesos que muchas veces llegan a ser muy intrincados. Entonces hemos logrado que los procesos fluyan de una manera muy adecuada, gracias a comunicación y disposición. Tuvimos también temporalmente trabajo con otro asegurador, otro pagador, que vamos a llamar pagador B, que tenía un modelo de atención completamente diferente al del A. Con el A logramos desde el principio centralizar la mayoría de las atenciones necesarias para el tratamiento de los pacientes en el hospital. Como mencionó Lorena hace un rato, en el hospital tenemos la capacidad para hacer las consultas de neurología, para hacer todo el proceso diagnóstico en el hospital, con resonancias magnéticas, con estudio de líquido cefalorraquídeo, con estudios de sangre. Y tenemos la capacidad de hacer el seguimiento del tratamiento. Algunos de los tratamientos podemos hacerlos en el hospital. Lo que no pasaba con el asegurador B, que nos decía: no podemos hacer la resonancia en el hospital porque está contratada con el prestado X. No podemos hacer la cita con fisiatría porque está contratada con el prestador Y y hace parte de la red A1 o B1 o lo que fuera. Y eso lo notábamos muy claramente en, primero, la satisfacción de los pacientes, que se notaba la molestia por tener que ir de aquí para allá, tener que ir por una u otra o una tercera autorización, cuando con los pacientes con el asegurador A podíamos hacer nosotros directamente los procesos de autorización para la mayoría de las atenciones. Primero lo notábamos. Segundo, y más importante, en los desenlaces de los pacientes. Tuvimos muchas instancias en las que por este proceso de ir allá y allá y allá y allá, los tratamientos se demoraban, el diagnóstico se demoraba, lo que necesitábamos para el seguimiento no se hacía, o se hacía de forma inadecuada, o se hacía de forma excesiva. Y tuvimos incluso muchas, ahora no recuerdo el número, pero tuvimos muchas recaídas que se hubieran podido evitar si se hubiera podido hacer una atención articulada en el momento. Y no estoy hablando de acceder a tecnologías que son muy poco asequibles, porque ninguna de las que utilizamos lo es, al menos aquí en Bogotá. No estamos hablando de tecnologías en exceso costosas, pero nos daba la impresión
en que esa desarticulación, perdón, acababa en más atenciones innecesarias, más gastos innecesarios y más problemas para el paciente que eran prevenibles. De hecho, cuando tuvimos las primeras aproximaciones con el primer asegurador antes de empezar todo, nos contaban de casos de pacientes que tenían que por ir primero a un urólogo, después otro y después otro, acababan teniendo 3 o 4 resonancias en un mismo año, lo cual pues es una pérdida de dinero para el asegurador y para el sistema, tiempo y dinero también para el paciente, y no representa ningún beneficio pues adicional en el control de la enfermedad. Entonces esa es una de las cosas que pienso que es sencillo, no fácil, de nuevo, replicar acá en Colombia mientras haya una buena articulación y una buena disposición por parte del pagador. Porque igual la diferencia, aparte de que el sistema ya es público y acá es público / privado, en esencia es un sistema que funciona igual. Hay un prestador de servicios y hay un pagador que paga digamos que provee los servicios a los pacientes, con el intermediario siendo el prestador, y es quien en últimas financia esa prestación de servicios. Entonces esa articulación creo que es lo que más hace, hace posible la creación de un centro de la complejidad como el que tiene este centro de Cataluña. Y así, si bien mi conocimiento al respecto es muy limitado, así en principio funcionan la mayoría de los centros en Europa, que son los centros pues, más reconocidos en el mundo en este respecto, porque el sistema de salud lo facilita así. Por supuesto, estos sistemas de salud están muy bien financiados en comparación con el nuestro. El gerente del hospital anterior me decía que el presupuesto del sistema de salud en España anual, solo para salud, es igual al presupuesto de todo el país nuestro para todo. Así que, pues claro, guardando proporciones, pero el mensaje tal vez es que mientras haya organización y mientras haya una buena relación y una buena disposición entre prestador y pagador, es cuestión de trabajo, paciencia y tiempo lograr modelos de atención como estos. No sé si... Muchas gracias, doctor Simón. No sé si ya finalizamos y arrancamos la sesión de preguntas, ¿no? No, Perfecto, no, Lorena, continuamos. espérame Mil un gracias. momento. Tranquila. Listo, entonces seguimos acá. Entonces ya después de la intervención del doctor Simón, que nos ejemplificó mucho de lo que voy a hablar en este momento, entonces es qué efectos tienen las unidades multidisciplinares de cuidado para pacientes con esclerosis. Entonces la primera pues es que con el entrenamiento del talento humano nuevamente y el seguimiento de los pacientes podemos tener elección uniforme de terapias farmacológicas. Actualmente en Colombia tenemos la aprobación más o menos de 12 terapias farmacológicas, lo que hace que esto sea variable en la práctica clínica. La mejoría de la calidad de vida y la satisfacción del paciente, digamos que el abordaje integral de la enfermedad puede dar lugar a esto, como la mejora de la eficacia terapéutica. Al principio les mostraba el impacto o las lesiones que pueden aparecer en un paciente que no tiene síntomas, pero que va perdiendo tejido cerebral. Entonces, mejorar la eficacia terapéutica a partir del seguimiento hace que esto sea posible.
El aumento de la seguridad de los pacientes que reciben un tratamiento modificador de la enfermedad. De nuevo, son muchas las terapias que tenemos en este momento para esclerosis múltiple y cada terapia tiene ciertos efectos secundarios o efectos secundarios puntuales para cada una de ellas y muchos de estos medicamentos son nuevos, lo que hace que el seguimiento sea un poco más riguroso o que lo podamos tener más de cerca para poder identificarlo a tiempo. Perdón, me devuelvo un poquito, pero digamos que la eficacia terapéutica también va muy relacionada a la individualización del paciente, al seguimiento como tal, que hace que si un tratamiento no está funcionando, pensar en la posibilidad de cambiarlo o de hacer cambios a tiempo más bien. Y por último tenemos la evaluación y detección de efectos secundarios y la capacidad de abordarlos con prontitud, que realmente esto yo creo que va muy ligado a la experticia que pueda tener los neurólogos para poder resolver este tipo de aspectos. Entonces, este es nuestro modelo, o sea, como les decía, en principio, en Europa se ha desarrollado muchísimo esto. Nosotros tratamos de ajustar un poco a lo que hacemos con lo que tenemos, nuestros recursos y todo lo demás. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, como lo veíamos en los modelos de las unidades de cuidado de esclerosis múltiple, que el paciente y su familia pues es el centro. Tenemos a enfermería y a neurología como líderes del proceso y tenemos la confirmación diagnóstica, la evaluación como tal del paciente, cómo llega el paciente, la indicación de tratamiento sintomático, la indicación de tratamiento modificador y el tratamiento rehabilitador. Y por fuera tenemos los especialistas con los que podemos interactuar durante todo este proceso. Afuera de nuestro modelo tenemos varios aspectos que creemos son transversales a nuestro modelo de atención y es la ética, la toma de decisiones, la experiencia de la atención del paciente, la docencia y la investigación por nuestro vínculo y al ser un hospital universitario hace que esto sea de esta forma y nuestro interés está enfocado hacia la investigación también, la educación y la seguridad del paciente. Esta es una tablita a mano derecha, es una imagen, perdón, que nos muestra un poco todos los síntomas que puede tener un paciente en proporción. Entonces hablamos de síntomas sensoriales, síntomas motores, dolor, perdón, acá me quedó repetido, síntomas motores, síntomas sexuales y fatiga. Lo que hace que todos estos especialistas y este abordaje integral se justifique a partir de la variabilidad que puede tener un paciente y lo particular que puede ser cada paciente. Entonces, esta imagen también es para mostrar un poco que muchas veces nos centramos en el tratamiento modificador y en lo costoso que puede ser el tratamiento modificador, pero realmente el paciente puede tener un impacto positivo en su calidad de vida cuando abordamos todas estas cosas, porque podemos tener un paciente que está controlado, que no sé, no tiene lesiones, no ha tenido recaídas, pero es un paciente que puede tener dolor, o es un paciente que puede tener síntomas sexuales o síntomas urinarios, lo que hace que el resto de especialistas entren a trabajar con el paciente y abordar como tal lo que está presentando el paciente. Entonces, este es el modelo que nosotros traemos el día de hoy. Aquí quiero que, por favor, Liliana Duarte, que es nuestra compañera neuropsicóloga, nos cuente un poquito acerca de la experiencia de ella al ser parte de nuestro equipo interdisciplinar y nos cuente su experiencia, cómo ha sido el diálogo que implementamos dentro del programa con ella puntualmente para el abordaje de nuestros pacientes. Entonces le doy la palabra a Liliana Duarte. Buenos días. Bueno, primero saludo a todas las personas que nos acompañan en este espacio, que como ya han dicho el doctor Simón y Lorena, pues es muy importante para nosotros como hospital universitario, particularmente para el Centro de Esclerosis Múltiple. Y pues bueno, agradecemos el espacio que nos brindan pues justamente para tratar estos temas que son tan importantes para nosotros. Definitivamente la experiencia que al menos desde el área de neuropsicología hemos tenido dentro del programa de esclerosis múltiple ha sido muy satisfactoria y muy enriquecedora. Parte, digamos, de las actividades que realizamos se centran sobre todo pues en esas primeras fases que ya mencionaba Lorena dentro del modelo, pues básicamente en la confirmación diagnóstica y en el seguimiento.
Y esto pues nos ha permitido, entre otras cosas, generar algunos puentes para hacer actividades académicas, de investigación, para facilitar la formación de estudiantes de pregrado, y pues definitivamente ha sido un espacio de aprendizaje muy importante, también a nivel personal y profesional, pues justamente para poder entender mejor qué podemos hacer por los pacientes que tienen este diagnóstico. Bueno, puntualmente, pues sabemos que se habla mucho de la multi, inter y transdisciplinariedad. Ya como Lorena lo mencionó y lo ejemplificó a través de la presentación, no solo de los antecedentes, digamos, de otros modelos que han servido como referentes para la articulación y para la proposición de nuestro modelo de atención, sino pues también partiendo de la experiencia propia y de pues el equipo que integra el centro. Entonces encontramos que definitivamente pues hay una naturaleza multidisciplinar, porque pues encontramos distintas disciplinas allí: terapia ocupacional, fonoaudiología, psiquiatría, psicología, neurología en el centro. Y pues algo que encontramos es que cada uno pues trabaja en uno de estos ejes particulares, ya sea en la confirmación diagnóstica, en la evaluación o en el tratamiento, y su papel es muy importante pues tanto en la decisión de cuál va a ser el tratamiento modificador de la enfermedad, si se requiere pues algún cambio en este, y fundamentalmente en el manejo de los síntomas, ¿no? Cuando ya pasamos como al segundo nivel, cuando ya hablamos de interdisciplinariedad, ya hablamos de una interacción pues mucho más profunda, que implica que haya una discusión cercana de aspectos comunes en cada caso que se trata particularmente. En este sentido, pues lo que encontramos en el programa es que pues hay una interacción bastante cercana, sobre todo pues en algunas disciplinas que están un poco más cercanas entre sí. Por ejemplo, hablando del caso particular de neuropsicología, nosotros dentro del programa tenemos una comunicación tal vez mucho más directa con el servicio de psiquiatría, con psicología clínica, con neurología y enfermería, particularmente pues acompañando los procesos de toma de decisiones. Y pues nuestra herramienta de comunicación fundamental son los informes de evaluación, donde pues damos como cuenta de los resultados del proceso de evaluación neuropsicológica y del estado cognitivo del paciente, pero también pues aportamos en otras áreas, por ejemplo, sabiendo cuál es el estado de ánimo del paciente, cuál es su percepción de su propia capacidad cognitiva y si hay o no dificultades asociadas con la fatiga, que son también pues manifestaciones comunes en este caso. En ese sentido, pues lo que hemos encontrado es que pues, el informe es una herramienta muy útil para hacer esta comunicación. Sin embargo, pues a veces obviamente se queda corta, y es allí donde pues tenemos que recurrir a una comunicación más directa. En ese sentido, por ejemplo, resaltamos el hecho de que en casos muy particulares y que lo requieren, podemos realizar, por ejemplo, juntas de profesionales para tomar decisiones, para aportar desde cada perspectiva, pues cuál es como el paso a seguir con los pacientes. Y finalmente, pues la idea de estos puentes de comunicación es que haya pues buenas decisiones y que se genere un plan terapéutico adecuado pues, para los pacientes, ¿no? Algo que creo que resaltaría mucho de esta experiencia es que pues hay un diálogo y un aprendizaje mutuo constante, es decir, nosotros creo que hemos aprendido muchísimo de nuestros compañeros de otras disciplinas que integran el equipo pues del Centro de Esclerosis Múltiple. Tratamos obviamente de facilitar pues el trabajo de los otros a partir de lo que nosotros podemos aportar desde nuestra perspectiva profesional particular, y creo que hay algo que yo resaltaría mucho, que es como esa posibilidad de entender muy bien cuál es el aporte que hace ese otro profesional en un caso particular y pues cuáles son las herramientas con las cuales trabaja. En ese sentido, pues pensando, por ejemplo, en el contraste con otras experiencias, tanto dentro como fuera del hospital, acá tenemos otros grupos de trabajo interdisciplinar. Tenemos el caso de Grama, que es un grupo de atención a adultos mayores, que pues tienen algunas áreas de atención a pacientes en hospitalización, que lo que buscamos es hacer un seguimiento pues en el tiempo de hospitalización y algún plan de egreso pues para hacer un seguimiento luego del alta. Ahí digamos que hay algunas limitaciones que son pues justamente relacionadas con ese proceso de cuando el paciente deja la hospitalización, que por ejemplo es algo que nosotros dentro del Centro de Esclerosis Múltiple tenemos pues, más cubierto, porque hay un seguimiento continuo del paciente
y eso es algo que creo que facilita mucho el proceso de que haya una atención, pues evidentemente centrada en el paciente y, como ya decía Lorena, que sea informada. Entonces, creo que esa articulación constante y que haya un seguimiento en el tiempo, pues permite que cada proceso y cada decisión tomada pues sea evidentemente como la más adecuada en su momento, y también que pues parta del total conocimiento del paciente sobre cada uno de sus procedimientos. Así como tenemos esas experiencias más articuladas, también pues tenemos otras que tristemente no son tan articuladas como quisiéramos, por ejemplo, cuando nos remiten pacientes externos y aquí no tenemos esa comunicación tan directa de pronto con el profesional que hace la remisión de manera externa, por ejemplo. En ocasiones pues puede ocurrir que nos llega simplemente una remisión en un papel y a través de esto conocemos al tratante, al especialista que remite, y la única comunicación que tenemos posteriormente es un informe escrito. Entonces, en ese tipo de experiencias, pues salta a la vista el hecho de que en muchos casos la atención es fragmentada, hay una comunicación limitada y la posibilidad de un seguimiento en el tiempo es nula. Entonces, creo que el contraste allí es bastante claro y pues tener como este espacio común definitivamente ayuda a que pues haya una clara, oportuna y pues creo que muy, pues una comunicación clara, oportuna y de calidad, pues tanto con el paciente como dentro del equipo. Ahí creo que, digamos, el paso que seguiría, que obviamente pues es como el ideal en muchos casos, según pues muchas perspectivas, es alcanzar este punto de la transdisciplinariedad, que pues ya fundamentalmente implicaría que no hay solo como estos momentos comunes, digamos, esporádicamente, sino que hay un trabajo mucho más conjunto y constante alrededor pues de la toma de decisiones. En ese sentido, pues creo que ese es un objetivo a lograr pues a futuro tal vez, aunque pues obviamente en el momento pues hay algunas limitaciones para lograrlo, ¿no? Pues el hecho de que cada uno tiene pues unos tiempos limitados, que no tenemos como necesariamente siempre un espacio compartido común, a veces hasta la cuestión de los horarios. Estos son como algunas de las, pues digamos, como limitaciones actuales. Sin embargo, creo que hemos aprovechado pues muchas estrategias y espacios para lograr un trabajo común desde lo interdisciplinario, que realmente cumpla como con esos objetivos básicos de lo que constituye pues un trabajo interdisciplinario. Creo que hay varios retos a futuro, pues ya Lorena justamente pues va a hablar bastante de esto. Y pues bueno, pues digamos que esa es como la perspectiva. Yo creo que definitivamente como profesional pues que hace parte del programa podría decir con toda seguridad que el hecho de que trabajemos de esta manera articulada, que haya una comunicación fluida, de calidad, tanto entre nosotros como hacia el paciente y los familiares, pues hace la diferencia en la atención a ellos. Y definitivamente es algo que nosotros pues en el día a día y en las experiencias particulares logramos encontrar, y es algo que se resalta continuamente. Y creo que pues debido a eso también consideramos que pues este modelo de atención con esta naturaleza interdisciplinaria es algo que puede, puede constituir un referente pues en la atención tanto a pacientes con enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades huérfanas, como con otro tipo de patologías. Entonces esa es como básicamente la experiencia alrededor del trabajo interdisciplinario acá en el hospital, al menos desde mi perspectiva. Lorena, no sé si quisieras agregar algo. Vale, Lili, gracias por tu intervención. Voy a dar continuidad con ya la parte de los retos, que es entonces digamos que los retos de la atención para los pacientes con esclerosis múltiple después de todo este panorama que acabamos de presentar. Entonces el primero es la detección precoz y seguimiento continuo de los pacientes con esclerosis múltiple. Utilizando palabras de Simón, no es algo que sea fácil, pero que si lo podemos hacer de una manera organizada, podemos llegar a esto. Una manera organizada y articulada con los demás actores del sistema de salud es posible llegar a este primer reto.
El segundo reto es incrementar la efectividad del cuidado de la salud de los pacientes, esto para poder pues tener pacientes más longevos y tener una mejor calidad de vida. El tercero, incrementar la eficiencia del sistema de salud evitando redundancia, exploraciones y consultas médicas, que parte de lo que Simón nos contaba es esto, que dada la fragmentación, las múltiples citas que puede tener un paciente para llegar a un diagnóstico, las múltiples resonancias magnéticas que puede tener un paciente para poder decir es esclerosis o no es esclerosis múltiple, realmente pues impacta económicamente al sistema de salud, y que si logramos la articulación podemos lograr disminuir esta redundancia en exploraciones y consultas médicas, aparte pues de emocionalmente esto cómo puede impactar en los pacientes, ¿no? Y por último, la implementación del cuidado interdisciplinar en pacientes con esclerosis. Realmente, de acuerdo a la experiencia también que nos contaba Liliana, y digamos que yo como parte también del programa, esto no es tan fácil de hacerlo, o sea, no es algo que uno dice, ya todos estamos en el modelo y ya todos tenemos un trabajo interdisciplinar, no es tan así. Cada día se hace una construcción para que esto sea posible, pero sí es muy importante que entre el grupo se conozcan, conozca qué hace uno, qué hace el otro, para poder generar este cuidado interdisciplinar que nos propone tanto las guías como lo que nosotros ya adaptamos para nuestro contexto. Entonces, Maritza, aquí yo termino con los retos, tengo las conclusiones ya para finalizar, pero pues vamos a dar la palabra para discutir un poco el tema con los asistentes. Muchas gracias, doctora Lorena, y a todos nuestros invitados. Ha sido muy interesante la presentación. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y nosotros iremos dando la palabra, o si quieren las pueden registrar en el chat. Adicionalmente, los invitamos a que se registren. Colocamos en el chat un enlace donde pueden registrar su asistencia. En esos datos que ustedes nos dejen en el chat, nosotros estaremos haciendo llegar la presentación y futuras invitaciones. Entonces, abrimos el espacio para quien quiera hacer preguntas. En el entretanto y para iniciar las preguntas, para la doctora Lorena, quisiera preguntarle si, teniendo en cuenta la particularidad que señalaban con los pacientes de esclerosis múltiple y dado que el modelo diseñado por el Hospital Universitario Nacional se desarrolla en Bogotá, ¿cuáles son los retos particulares en la atención de pacientes con esclerosis múltiples en zonas rurales y no centralizadas del país, considerando pues las barreras de acceso en tecnología, la poca disponibilidad de talento humano en salud especializado, y cómo brindar una mejor atención a esa población que se encuentra en otras zonas dispersas del país? Bueno, es una pregunta difícil realmente. Creo que desde mi perspectiva pienso que el reto está en la formación del talento humano. Creo que el poder articular además del talento humano, o sea, que el talento humano esté entrenado, es poder lograr esa articulación con algunas zonas rurales, tal vez con centros, y de esta manera poder lograr esa referencia del paciente que está a nivel rural, teniendo en cuenta que los médicos que están allá, digamos que de primeras, puedan identificar y a la vez referir para poder tener esa articulación con centros especializados. En cuanto ya, digamos que a la tecnología y a otros aspectos que son necesarios, creo que indudablemente el reto también está con la articulación de la parte administrativa de los aseguradores para que esto sea posible. O sea, digamos que ahorita con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que la telemedicina, en ese sentido, entendiéndolo como el médico que está en el otro lugar y hay otro médico acá en Bogotá, y que tal vez podemos tener este tipo de comunicación, eso puede funcionar, pero ya cuando llegamos al acceso a tecnologías en salud, sí es importante esa articulación entre el asegurador, que se ve simple tal vez, articulación de asegurador, talento humano, centros, pero creo que puede ser una alternativa para las personas que están un poco alejadas de las zonas centralizadas del país. Pensaría yo que puede ser eso. Sí, si yo puedo agregar
el tema ahí es una cuestión de organización, básicamente. Afortunadamente, si bien mostramos que entre más pronto se haga un diagnóstico, más pronto se haga un tratamiento, pues el pronóstico en principio debe ser mejor. Esto no significa que estemos lidiando ante una enfermedad que tenga urgencias en el sentido estricto de la palabra. Ninguna de los exámenes ni valoraciones que hacemos es urgente. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en algunos tipos de cánceres que retrasar el diagnóstico del inicio del tratamiento en 1 o 2 semanas puede impactar el pronóstico vital en una medida muy importante. Aquí 1 o 2 semanas pues son perfectamente tolerables, y 1 o 2 semanas son muy suficientes para, si hay una buena organización, que un paciente tenga su consulta y sus estudios diagnósticos o el tratamiento o lo que se necesite, pues a tiempo. Insisto, no estamos ante una enfermedad que requiera atenciones urgentes en la gran mayoría de los casos. Así que, pues se resume en tener una buena relación o buena articulación entre los actores involucrados, y como dijo Lorena, nos dimos cuenta el año pasado de que las tecnologías están pues a nuestro favor. Por el mismo hecho de que las situaciones en los pacientes no cambian drásticamente, pues eso nos permite hacer o implementar estrategias de telemedicina, digamos, de forma razonablemente fácil, en comparación con otras patologías pues, que sí requieren una atención más presencial. Gracias, doctor Simón. Justamente, digamos, y en la misma línea, ¿qué tipo de herramientas pueden contribuir o que facilitan ese trabajo inter, trans y multidisciplinar alrededor de la atención en salud a pacientes con esclerosis múltiple, justamente buscando esa visión integral del paciente y promoviendo la articulación con los aseguradores? No sé si la... Herramientas tenemos todas ahora a nuestra disposición. Recuerdo cuando empezamos basábamos la mayoría de cosas en el correo. Empezamos después a tener un correo propio habla de correo personal, después empezamos a tener un correo propio del programa, ahora empezamos a tener atención directa por teléfono en WhatsApp, así que líneas, y el año pasado empezamos a hacer las teleconsultas por plataformas virtuales como esta que estamos usando. Entonces, pues herramientas hay muchísimas. Cuando hablamos de herramientas diagnósticas, resonadores hay en todas las ciudades grandes de Colombia y en algunas de las más pequeñas. De hecho, en un trabajo que hicimos que publicamos el año pasado, encontramos que de los países de la OCDE, Colombia es de los que menos resonadores por población tiene, pero hace el mismo número de estudios de resonancia por población que países como Alemania y como Estados Unidos. Entonces, si bien son pocos los resonadores, se usan bastante, y el acceso en términos de distancia, pues no digo fácil, pues porque hay regiones muy alejadas, pero sí están en la mayoría, en las ciudades grandes todas, y en buena parte de las ciudades pequeñas hay estas tecnologías. Y esas imágenes pues son digitalizadas, entonces compartirlas mientras se establezca pues unos criterios adecuados de privacidad es muy sencillo. Lo mismo para los exámenes de laboratorio, y lo mismo para el contacto con otros profesionales. De hecho, mientras estuve entrenándome por fuera, hacíamos y venimos haciendo
cada semana, pues juntas para tomar decisiones sobre diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y nos dimos cuenta que pues eso se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, con un computador, y es relativamente pues sencillo de hacer. Entonces, de nuevo, si hay buena comunicación y buena organización, pues con las herramientas que tenemos ahora es muy sencillo hacerlo. Y una última cosa es que estamos preparando para presentar un proyecto de investigación que realizó una de las residentes, ya especialista ahora, de la universidad, que permitirá hacer las pruebas, algunas de las pruebas que hacemos para el seguimiento de la discapacidad, para que los propios pacientes lo hagan en su casa, y vimos que tiene muy buena relación esto con las que hacemos nosotros en el consultorio, así que es una forma más de promover, digamos, el seguimiento de los pacientes. Así que, pues, herramientas, pues hay todas, es cuestión de encontrar las soluciones. De acuerdo, y yo creo que pues agregando un poco a estas herramientas tecnológicas, algo que creemos que puede facilitar mucho ese trabajo intertransmultidisciplinar, es que efectivamente cada profesional conozca muy bien el trabajo que hacen los demás, porque creo que ese es como un punto fundamental y es algo que también se nos ha facilitado mucho en el centro, a pesar de que no estemos pues continuamente encontrándonos todos los días o que tengamos pues horarios de reunión definidos. Pues sí sabemos muy bien pues cuál es el papel de cada uno, cuál es el rol y qué aportan en la atención y en el cuidado del paciente. Entonces creo que ese es como un punto fundamental aquí. Además de esto, pues reconocer que la atención en los pacientes pues tiene objetivos comunes, o sea que el que hacemos cada uno pues está orientado a un objetivo común y que finalmente en el centro de esta atención está pues justamente los pacientes. Y finalmente yo creo que es como esta posibilidad de diálogo y aprendizaje mutuo que es constante en el programa, en el centro, que hay pues como base un conocimiento acerca de las técnicas específicas que utiliza cada profesional y ahí pues acude un poco a la experiencia particular y al hecho de que, por ejemplo, desde neurología, para mencionar el caso, también desde psiquiatría, se reconoce y se entiende muy bien pues cuál es, por ejemplo, el protocolo que usamos en neuropsicología, porque es importante que se use un protocolo y no cualquiera, y digamos por qué se hace la evaluación de cierta manera, por qué se necesita una consulta de seguimiento, ese tipo de cosas también pues yo creo que facilitan mucho ese trabajo, ¿no? Entonces esto, además pues de todas estas facilidades tecnológicas, las herramientas que permiten hacer reuniones remotas, y pues todo lo que ya el doctor Simón comentó, creo que pueden apoyar mucho ese trabajo. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Teresa Moreno de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención. Doctora Teresa, tiene la palabra. Gracias, buenos días con todos. Muy interesante, la verdad, lo que ustedes nos acaban de presentar, y yo tengo una inquietud. Teniendo en cuenta nuestro sistema, las diferentes modalidades de contratación, ¿ustedes de qué modalidad emplean con las EPS que están trabajando? Si la contratación la están ofertando por evento o están ofertando paquetes para, digamos, garantizar la integralidad. ¿Cómo lo están manejando? Gracias, muy amables. Contesto tal vez. Muchas gracias, doctora Moreno. Hasta ahora hemos manejado contratación solo por evento. Sin embargo, digamos, si bien la enfermedad es muy variable de paciente a paciente y también el mismo paciente durante el tiempo, hay cierto grado de homogeneidad en las atenciones que se requieren, que permiten la elaboración de paquetes. Estamos en proceso de construir paquetes para esto. Nosotros particularmente tenemos ya las cosas que se necesitan, las frecuencias, las
porcentajes de pacientes que tienen tal o cual tratamiento y lo tenemos, digamos, razonablemente bien definido, y eso permite la creación de paquetes o la contratación por capitación. Es algo que hemos trabajado mucho, todavía no hemos logrado llegar ahí por ciertos temas puntuales que se escapan a esta reunión, pero la respuesta es: lo hacemos por evento hasta ahora, aunque es factible hacerlo por paquete y por capita. Sí. Totalmente. Yo quisiera agregar algo más con esta Muchas pregunta, gracias. y es, puntualmente, digamos que, o sea, sí está la posibilidad de que esto pueda ser por paquete o por evento, pero también digamos que lo difícil ya cuando se implementa el paquete o el evento es que muchas veces hay servicios que desde el asegurador ya están capitados. Entonces, muchas veces sacar servicios de una población específica de estas cápitas es como lo complicado que puede surgir ya cuando decimos, bueno, vamos a implementar el programa. Sin embargo, pienso que pueden ser tan pocos pacientes que eso hace, porque pues estamos hablando de una enfermedad que no es tan prevalente y que pues cada asegurador entrará a revisar cuál es su población, porque también sabemos que los datos que se han recogido para saber cuántos pacientes tienen esclerosis múltiple realmente se formalizó en el 2019, cuando hicieron obligatoria, o sea, la notificación ya estaba obligatoria, pero por el tema del pago de los servicios no POS, el recobro como tal, hizo que esto se volviera mucho más riguroso. Entonces, yo creo que, o sea, sí está muy viable las dos cosas, pero todo depende también de cuántos pacientes se han identificado como tal en cada asegurador para ver la viabilidad de esto y si conviene más una cosa a lo otro, basándose en qué tanta población tienen con esta patología. Muchas gracias, doctora Lorena. Tenemos una pregunta de la doctora Patricia Rosso Lesmes, del equipo de estudios sectoriales y evaluación de política pública. Patricia. Gracias, Maritza. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarle sobre cuáles creen ustedes que son las estrategias que puedan implementarse para mejorar esa articulación de servicios para la atención integral de pacientes con este tipo de patologías. Muchas gracias. Yo creo que, como dije al principio, una muy buena comunicación entre prestadores y pagadores. Lo que hemos conocido como regla en el tratamiento de la esclerosis múltiple con los diferentes pagadores es que organizan a los pacientes en cohortes y dirigen esas cohortes a un prestador específico. Y la experiencia que hemos tenido es que hay una persona o un grupo de personas encargados de esa cohorte, sea de forma aislada o sea como parte de un grupo más grande de pacientes. En uno de nuestros aseguradores aliados, la persona que se dedica a esto maneja todas las personas, todos los pacientes con enfermedades huérfanas, entre los cuales están los pacientes con esclerosis múltiple. Y el hecho de que haya una persona como cabeza visible facilita mucho la interlocución entre prestador y pagador. Por un lado. Por otro, y este es el bemol del asunto, es lo que mencionaba Lorena en su intervención anterior, y es que muchas veces ya hay contratos hechos, o al momento de un pagador decidir centrar sus pacientes en un prestador, digamos que ya tiene compromisos, o es posible que ya tenga compromisos hechos para esa misma población con otros prestadores, y eso fragmenta la atención. Es lo que nos pasó con el prestador B cuando hablé de nuestra experiencia, y es que
ellos ya tenían desde antes un compromiso para hacer todos los estudios diagnósticos de imagen con un prestador específico. Y no importaba que este nuevo compromiso quisiera incluirlo, ya estaba hecho y, claro, puede haber repercusiones legales y económicas si se incumplen los compromisos que ya están. Nos pasa también con los medicamentos. Si bien nosotros como centro podríamos hacer compra de los medicamentos y hacer la dispensación para los pacientes, lo cual sería ideal, no podemos hacerlo porque el pagador ya tiene comprometida la dispensación de medicamentos para sus pacientes con un prestador diferente. Entonces, esa es una limitación que es un cuello de botella, si le podemos poner nombre, para la total integración de los servicios. Pero todo tiene solución y nuevamente la solución es comunicación. Cuando hemos tenido que hablar de un paciente particular con el prestador que hace, por ejemplo, las infusiones de los medicamentos, mientras haya disposición por parte nuestra o por parte del centro que maneja a los pacientes y por parte del centro que los infunde para comunicarse, pues todo se resuelve muy fácilmente. Aunque, claro, es un poco más difícil porque digamos, hay canales de comunicación, las historias no están sistematizadas, etcétera, etcétera. Esa es tal vez la principal limitación que he visto yo para esto. Yo quisiera agregar algo en cuanto a la pregunta y el tema de las estrategias. Yo creo que una estrategia que puede ser a nivel ya de organización y ya dentro de cada asegurador, creo que está muy relacionada con la sensibilización frente al tema y con fijar ciertos objetivos en relación a la atención de los pacientes con esclerosis múltiple, entendiéndolo desde ahorita como lo mostramos de la enfermedad y cómo esto podemos ver el impacto a largo plazo. No lo vamos a ver ahorita, o sea, ahorita los aseguradores pueden tener cierta población y la pueden tener sin discapacidad o la pueden tener de cierta forma. Por eso hablaba también de cómo conocer qué población tenemos con esclerosis múltiple, pero sí entender y sensibilizarnos en relación a que, como yo lo decía en la presentación, los costos siempre lo estamos pensando en términos de tratamiento farmacológico y por el alto costo y por los recobros y todo esto que ocurre, digamos que al interior de nuestro sistema. Pero también hay que entender que hay otros costos que no nos estamos pensando y es todo lo que implica tener un paciente con discapacidad porque nos demoramos en tratarlo, nos demoramos en diagnosticarlo. Entonces yo creo que es más partir de una estrategia de sensibilización frente a esta enfermedad, entendiéndola como que es algo que, o sea, lo que no hagamos ahorita tal vez se va a ver más adelante y vamos a ver el impacto adelante. Ahorita tal vez no lo vamos a ver como en cierto tiempo. Lo otro es también tener en cuenta que la enfermedad, si bien es de baja prevalencia en nuestro país, sí se han visto el aumento de los casos y también se han visto cosas atípicas como pacientes que, si bien la normalidad es que el paciente sea diagnosticado entre 20 y 40 años, podemos tener población que está diagnosticada por debajo de los 20 años y que también implica un reto para hacerlo. Entonces yo creo que una de la estrategia parte de la estrategia está orientada hacia la sensibilización de por qué hacemos este tipo de acciones, por qué es importante iniciar tratamiento, qué es lo que vamos a impactar si cambiamos al tratamiento o no, porque también otra preocupación es el tema del uso de terapias que han venido llegando al país, escalamientos terapéuticos, cambios de tratamientos, pero cuando entendemos que la vigilancia de la enfermedad, las lesiones que vimos en su momento en la presentación y van a impactar en el tejido cerebral del paciente y todo esto, vamos a entender un poco que los cambios de tratamiento están relacionados con la clínica del paciente y no con otras cosas que si invertimos tal vez en eso, podemos tener un impacto más adelante en el paciente y en su clínica y en su calidad de vida al final. Muchas gracias, Lorena. Damos la palabra a Óscar Sánchez Jiménez, miembro del equipo de estudios sectoriales. Óscar.
Gracias, Marixa. Y bueno, también muchas gracias a la doctora Lorena, al doctor Simón, a la doctora Liliana por tan importante conversación. Yo estaba aquí pensando en algo que planteó al comienzo el doctor John, y es que este tipo de eventos sirven para aprender y aprender para establecer, inclusive entre otras cosas, protocolos en relación con con el tema que nos ha convocado hoy, pero también en relación con otros asuntos. En relación con lo que nos ha convocado hoy, uno se pregunta ¿de qué manera podría reducirse la variabilidad en las prácticas médicas y de atención en salud en los pacientes con esta patología? Es inclusive como de qué manera se generan escenarios de confluencia de todos estos aprendizajes, de todas estas experiencias en busca justo de un fortalecimiento para atender este tipo de enfermedades que son pues tan difíciles todavía de abordar en nuestro sistema de salud. Sí, es un tema espinoso. Voy a hablar particularmente de los tratamientos o los tratamientos que llamamos modificadores, que es el tratamiento de base de la esclerosis múltiple. Y pongo un poco en contexto, el primer tratamiento que demostró disminuir las recaídas lo hizo a mediados de los 90. Antes de esto, nada había logrado hacerlo, y por unos buenos 10 o 15 años solo hubo 3 o 4 medicamentos o 2 clases de medicamentos que permitían el tratamiento. Entonces, yo pues por supuesto no estaba entrenado para entonces, mi médico era para entonces, pero los profesores pues, nos dicen que entonces era la esclerosis múltiple muy difícil de diagnosticar, pero muy fácil de tratar porque había lo que había y punto. Ahora el caso es el contrario, y es que desde el 2005 tal vez o 2010 para acá, el número de medicamentos disponibles para esto se ha incrementado de una forma bárbara, al punto que ahora, no sé si estoy mal, me corriges Lorena, tenemos como 13 medicamentos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple, de todos los colores y sabores, quiero decir, con todos los niveles de eficacia y también con todos los grados de problemas de seguridad. Y entonces ahora los profesores dicen que es más fácil diagnosticarla que tratarla, porque el diagnóstico en realidad lo hacemos de una forma muy sencilla, pero el tratamiento con tantas cosas aristas que tiene, pues nos toca pensarlo mucho más. Entonces, vemos que, o hemos visto nosotros que para un mismo paciente, los patrones de tratamiento han sido muy divergentes. Entonces, yo creo que la solución debe venir de todos los lados. Lo primero es que, y como mencionó Lorena, uno de los aspectos transversales debe ser un tratamiento conforme en ciertas normas éticas, en el sentido de que estos medicamentos, hay que decirlo, son costosos y hay mucha presión por parte de la industria farmacéutica para su prescripción. Entonces primero, el aspecto ético de los profesionales ya debe ir claro en su fuero interno, y no podemos pues
digamos, guiar a nadie al respecto. Pero hay otras muchas maneras que podrían utilizarse para homogeneizar la práctica. Y esto debería venir de instituciones como el Ministerio de Salud y como el INVIMA. Y lo digo porque revisando las etiquetas del INVIMA de algunos de los medicamentos, encontramos que para muchos de ellos la indicación aprobada es esclerosis múltiple. Pero como vieron al principio de la presentación, la esclerosis múltiple tiene primero muchas manifestaciones clínicas y segundo muchos momentos de la enfermedad. Y entonces eso hace que una persona que tiene una primera manifestación de la esclerosis múltiple pueda recibir desde el medicamento más básico y más sencillo hasta el medicamento más potente y por consiguiente más o con más problemas de seguridad. Y en ambos casos, digamos legalmente, puede hacerse. Por eso muchas veces tenemos nosotros que apelar al super yo y decir, no formulo porque va a ser o tiene más riesgos que este otro. Entonces una de las formas que podría implementarse es establecer ciertos criterios para la prescripción adecuada de uno u otro medicamento, como lo hacen en otros países del mundo. Hablo del caso específico de España. El Instituto de Salud se reúne y revisa cada medicamento y dice, este lo vamos a usar en esclerosis múltiple abierto, este lo vamos a usar en esclerosis múltiple que tenga, por ejemplo, una discapacidad muy rápida en el último año, o un aumento de las lesiones nuevas en el último año. Y con base en eso, obligan, sin mucho restringir a los profesionales a, digamos, mantener cierta homogeneidad en los tratamientos. Y como decía, en últimas el pagador se ciñe a esos criterios o a la documentación de esos criterios en la historia clínica para decir pago o no pago. Entonces esa es una opción. Esa es una opción que debería, creo yo, contemplarse, porque pues, de nuevo, los medicamentos cada vez son más y cada vez son más costosos, y cada vez aparecen más nuevos y entonces nos estamos un poco embolatando. La otra opción es tener unas guías de tratamiento. Nosotros pues, estamos en el proceso de construir, no guías, pero un protocolo de tratamiento en el hospital que se pueden implementar, digamos, como anexo en un proceso de contratación. Y volviendo a la pregunta anterior sobre la contratación en paquetes, eso es lo que podemos buscar, decir, nosotros tenemos este protocolo y entonces con este protocolo de tratamiento tenemos tantos pacientes en el medicamento A, tantos en el B, tantos en el C, tantos en el hasta X o lo que sea, y entonces con base en eso, tanto el hospital como el pagador puede proyectar costos, y así digamos que se facilita mucho la homogenización de los tratamientos. Y por último, otra opción siempre está, la cual veo mucho más difícil, es la elaboración de una guía colombiana. Saben que el desarrollo de una guía de práctica clínica requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y también mucha plata, y un esfuerzo así debe venir de una sociedad científica. En nuestro caso, la sociedad científica es la Asociación Colombiana de Neurología. La asociación desarrolló hace un tiempo unas guías muy bien elaboradas para el tratamiento del infarto cerebral agudo, del ACV, que tiene todos los estándares de calidad, pero es un proceso muy largo.
y muy costoso también. Entonces creo yo que esas son como las tres formas las cuatro formas de abordar el problema. Muchas gracias, doctor Simón. No tenemos más preguntas en el chat. Quisiera hacer una última pregunta. Pues ya se abordó, digamos, la importancia de la integralidad del programa de la intervención a las personas que tienen esclerosis múltiple. Hablaba el doctor Simón de los medicamentos. Quisiera saber, en términos ya, digamos, en el componente psicológico, qué mecanismos o acciones desarrolla el programa para ayudar a los pacientes con esta condición a aceptar su enfermedad, tener mayor adherencia a los programas y también mejorar su calidad de vida. No sé si la doctora Lorena nos pudiera apoyar en esto, en esta pregunta. Ok, Maritza. Digamos que el tema del afrontamiento de la enfermedad es algo complejo. Puntualmente en el modelo lo indicábamos, hay apoyo como tal de psiquiatría y también está la posibilidad de que el paciente tenga acompañamiento por psicología, entendiendo pues que esta enfermedad va a impactar como tal en la vida pues de la gente. Entonces, eso es lo que hemos hecho. En su momento, cuando todavía no estábamos en este contexto de pandemia, planteamos trabajos grupales con los pacientes en donde podíamos abordar el entendimiento de la enfermedad, pensando que entendiendo la enfermedad también podemos como asimilar un poco lo que está pasando, y de allí se creaban como grupos de pacientes que podrían apoyarse entre ellos, que también esto puede impactar como tal en ese afrontamiento. Ahorita estamos un poco más limitados por todo esto de la pandemia y que nos pone otros retos ya de comunicación con los pacientes y es para implementar todo este trabajo colectivo que estábamos realizando y que pues ahorita estamos evaluando cómo le damos continuidad a eso. También desde el programa el año antepasado, hicimos un proyecto que se llamaba Escuela de Líderes en Pacientes con Esclerosis Múltiple. Era un ciclo corto, como de poder entender qué era la enfermedad y otros aspectos. Y de allí nace, que me parece muy bonito contar esta experiencia porque creo que esto le apunta al tejido social que también impacta en los determinantes sociales de la salud. Y es que se generó una fundación como tal de pacientes a partir de estos grupos que desarrollamos y que ellos ya como tal se empoderan de la enfermedad y ya le dan otro, o como la vuelta a este tema de tener una enfermedad como lo es la esclerosis múltiple. Eso te puedo contar, no sé si Simón o Liliana tendrían algo que agregar, pero pues es lo que te puedo compartir. Sí, claro, Lorena, de pronto para complementar, bueno, creo que además de esta atención pues centrada como en estos aspectos psicológicos relacionados con el afrontamiento y que creo que no solo deben permanecer en ese momento, sino a lo largo pues del proceso de enfermedad, dado que pues sabemos que hay muchos retos que aparecen, ¿no? Aparecen pues las recaídas, aparecen en ocasiones el riesgo de progresión, aparecen pues muchas situaciones estresantes en la vida que no tienen que ver directamente con la enfermedad, pero pueden afectar el curso de la misma. Entonces creo que sí, definitivamente la atención pues se intenta que sea pues a lo largo del proceso. Otra cosa de la que pues estábamos comentando hace un rato, que también hace parte pues de la salud mental, es la salud cognitiva. Y en ese sentido, pues también desde neuropsicología apoyamos el proceso tratando de facilitar la identificación precoz de alteraciones cognitivas, de la presencia de fatiga, de alteraciones del estado de ánimo, también apoyando el trabajo de psicología y psiquiatría, estableciendo planes de manejo para estas posibles alteraciones, haciendo un seguimiento en el tiempo para ver cómo evolucionan. Y por otro lado, también identificando síntomas cognitivos que puedan indicar pues, que hay alguna dificultad en el manejo de la enfermedad, que esto es lo que facilita al final la toma de decisiones en algunos casos. Además de eso, nosotros abogamos porque el paciente conozca su perfil cognitivo, es decir, que no solo conozca sus debilidades, sino también las fortalezas, para que pueda pues, implementar estrategias para evitar que las posibles dificultades interfieran con sus actividades cotidianas.
damos algunas recomendaciones para adaptar pues, sus actividades en el entorno laboral en caso de ser necesario y tratamos de facilitar la comprensión del paciente y de su entorno cercano, por ejemplo, familiares, cuidadores, compañeros de trabajo, acerca de pues, qué implica su enfermedad y cómo puede afectar su estado cognitivo. Y digamos que esto también es una herramienta para que tengan un mejor conocimiento de la enfermedad y se facilite mucho más pues que se fortalezca la red de apoyo del paciente. Entonces, básicamente es como esto lo que complementaría a lo que ya dijo Lorena. Muchas gracias, doctora Liliana. Tenemos una última pregunta en el chat. Me voy a permitir leerla. Amanda Juliet Rivera nos pregunta, ¿qué relación hay entre la esclerosis múltiple y la mielitis transversal? Bueno, empiezo yo. Digamos que la mielitis transversa puede ser una manifestación de la esclerosis múltiple. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal que ocupa, digamos, todo su grosor. Esta puede ser causada por muchas condiciones. Muchas de las mielitis transversas son postinfecciosas o postvacunales. Muchas de las mielitis transversas son causadas por otras de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central y algunas, no tantas, por la esclerosis múltiple. Entonces, mielitis transversa solo quiere decir inflamación de la médula espinal. La esclerosis múltiple puede ser puede causar mielitis transversa, pero también causa otra cantidad de síntomas como vieron en la presentación un poco más atrás. Entonces esa es básicamente la diferencia. Muchas gracias, doctor Simón. Ya para cerrar, de nuevo le recordamos a nuestros asistentes registrarse en el enlace de asistencia que vamos a colocar. A esos datos, correos electrónicos, les estaremos haciendo llegar la presentación y próximas invitaciones. Para concluir, doctor Simón, la doctora Lorena y la doctora Liliana, los invitamos a hacer una conclusión breve de toda esta presentación, de dónde consideran ustedes que es importante, digamos, como hacer énfasis y resaltar esto que tan importante que cada uno nos planteó. Entonces, pues tienen la palabra. Yo quisiera empezar. Yo creo que hay tres aspectos que quisiera como mencionar. El primero es que los pacientes con esclerosis múltiple requieren una atención especializada, que sea multidisciplinar y que sea continua. El segundo, que la atención en salud y dadas las características de nuestro sistema de salud, son necesarias las intervenciones articuladas entre las aseguradoras y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y el último, que lo he mencionado toda la presentación, es lo imprescindible que es la formación de talento humano en salud en este tema como es la esclerosis múltiple. Muchas gracias, doctor Simón. Yo podría agregar que si tenemos a alguien, algún representante de pagadores o de EPS en el público, que le apuesten a un modelo de atención integrada y organizada, porque en últimas los resultados se van a ver, tomará tiempo, pero se van a ver en términos de calidad de vida de los pacientes, en términos de calidad de la atención, en términos de discapacidad, en términos, último pero no menos importante, de costos, tanto directos como indirectos. Creo que ese es un mensaje para quien tenga que ver con el ámbito del aseguramiento y esté presente en la discusión o quien la vea. Apuesten por eso y van a ver los réditos. Y ya. Muchas gracias, doctor Simón. Y la doctora Liliana.
Bueno, me uno a el mensaje tanto del doctor Cárdenas como de Lorena. Doctor, no pues a definitivamente señalar las bondades de pues un modelo de atención integral articulado y que permita el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar. También pues abogar por la atención centrada en el paciente. Pues sabemos que a veces pues en todos estos procesos se suele despersonalizar un poco y pues yo creo que también el tener un modelo de atención como este permite atender a estos casos únicos, a sus particularidades y necesidades. Y también creo que es muy importante ya, digamos, como un poco fuera del tema de los modelos, que se busquen estrategias para generar un conocimiento de fácil acceso para el público general y para profesionales de la salud, aunque no estén involucrados en el manejo o en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, para que conozcan pues la enfermedad, sus características y cómo pueden ayudar o apoyar a quien la presente, que es algo que también hemos encontrado importante. Entonces, pues antes de cumplir de pronto ese objetivo tan importante de que haya una formación especializada para talento humano en salud orientada pues a la atención en los pacientes con esclerosis múltiple, que haya como esa posibilidad de difusión, digamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a nuestros invitados. Le doy la palabra al doctor John Delgado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para ya hacer el cierre de nuestra sesión. Doctor John. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me ven bien ahí, me tocó cambiar de equipo. Maritza, muchas gracias. A Simón, a Lorena y a Liliana, muchas gracias. Yo creo que está claro el nivel de experticia, de manejo de tanto de los temas académicos, científicos, administrativos, que se han documentado hoy. Y yo quisiera, Maritza, por supuesto, además de agradecerles, comprometerlos para que, si es necesario que tengamos otra sesión o que tengamos una dinámica posterior a este encuentro, podamos contar con la participación de ellos en este espacio. Este espacio además queda grabado y al quedar grabado pues es objeto de consulta también para otros actores del sector, para grupos de valor del ministerio, y me parece que pues eso también cobra relevancia. Así que pues sin más quería darte a ti las gracias, a nuestros invitados, a los asistentes, y darles también la invitación para nuestra próxima sesión en un mes de Diálogos en Salud. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. Gracias a nuestros invitados y gracias a nuestros asistentes por dedicarnos esta hora. Cumplimos nuestro tiempo, estábamos programados para las 12 del día, entonces para todos un feliz día, un feliz almuerzo y nos veremos próximamente. Les estaremos haciendo llegar la invitación a nuestro próximo Diálogos en Salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.